Buenos días, muchas gracias por venir a esta nueva Cátedra Bolaño. Agradezco a los profesores que están aquí presentes, a los alumnos y en especial al embajador de México. Sucede que, don Mario Leal, hemos hecho una cantidad de cátedras Bolaño con el apoyo de este país. Hemos recibido a destacadísimos escritores de México. Y hoy día es una nueva cátedra Bolaño con este vínculo entre estos dos países, un vínculo que también está sellado en el nombre de esta misma cátedra. Como todos ustedes saben, el vínculo entre México y Chile también fue documentado y ficcionalizado en la obra de Roberto Bolaño. Y hoy día tenemos como invitado a Álvaro Enrique. Él es, además de escritor, él es también académico, es también editor y también ha sido crítico literario. Y justamente para seguir la tradición de esta cátedra, hemos invitado a una pluma nacional para que presente a nuestro escritor invitado. Y en este caso es Pedro Gandolfo, quien también, como ustedes saben, ejerce las labores editoriales desde un diario, específicamente en la crítica literaria. Y bueno, tenemos aquí el honor de tener a Pedro Gandolfo, un gran y agudo lector, y a Álvaro Enrique, esta vez, que nos va a hablar sobre Darío, un trepador. Veamos qué sorpresa nos trae esta cátedra Bolaño. Muchas gracias. La presentación la titulé Una cura contra la inapetencia. Tenía un nombre más literal, pero siguiendo unas recomendaciones del propio Álvaro, la cambié por esto. No pretendo en verdad presentar a Álvaro porque sin intentar ser pobremente ingenioso es impresentable, o mejor dicho, convierte a cualquier presentador en impresentable. Es que las virtudes de Enrique, como las de todo escritor de talento original, se hacen visibles ante todo, y perdonando el lugar común, leyéndolo. Así, pensé en algún momento que podía salir de este embrollo, mi querida Cecilia, un embrollo tu invitación, seleccionando fragmentos de algunos de los 3 textos suyos disponibles. En Chile, La muerte de un instalador, su primera novela, Hipotermia, conjunto de relatos, desde el año 2005, y Vidas perpendiculares, una novela del año 2008. Hay otros. Quisiera, sin embargo, sometiéndome al oficio propio de un presentador, decir simplemente que de la lectura de esos 3 textos, surgió en mí un deseo poderoso, el deseo de leer las otras obras, y el deseo de leer las obras que ya existen y las que vendrán. Y les prevengo que últimamente, sobre todo desde que me propinaron el oficio de crítico, mi apetito de lectura está de capa caída, va a la baja, en picada. Incluso temo que se ha ido incubando en mí un cierto odio hacia los libros. A veces sueño, y un sueño placentero, con no leer más. En este contexto biográfico, este auténtico apetito de lectura que me ha generado estos 3 textos, que les aseguro que no es una concesión a la cortesía implícita en este género, que es el género de las presentaciones, lejos de colmarse con lo que he leído, se ha abierto ampliamente. Entonces quisiera intentar dar algunas razones de por qué se me produce este deseo en alguien que está con el deseo alicaído en materia de lectura. En primer lugar, tengo una curiosidad intelectual por saber cómo están hechas esos otros libros y los que vendrán. Y digo hechas porque los libros de Enrique
tienen algo como de objetos, de artefactos. Cuando niño, a mí me gustaban los juguetes que yo podía desarmar. No los juguetes planos, superficiales, sin compuestos, sin un engranaje interior. Me gustaba el juguete que se podía desarmar, lo desarmaba y después intentaba, infructuosamente, desde luego, armarlo. Algo me sucede parecido con estos libros, con los libros de Enrique, que son libros que uno puede como coger, mirar, dar vuelta. Y además, porque estoy casi seguro que esas otras obras serán muy distintas a las que ya he leído. Enrique es un escritor sorprendente, en el sentido de que cada libro pareciera escrito por otro escritor, e incluso más, dentro de un mismo libro muta a tal grado que el lector bien podría decir, esta parte la escribió un Enrique y esta otro. Hay en los libros que yo leí un Enrique 1, un Enrique 2, un Enrique 3, así como en filosofía, yo que provengo de ese mundo, a veces uno habla del Wittgenstein 1, del Wittgenstein 2, del Heidegger 1, 2, 3, como que se multiplica. Hipotermia, por ejemplo, es un conjunto irregular de relatos. Irregular es la palabra utensilio que los críticos solemos usar para descalificar un libro. Pero en este caso es un rasgo muy positivo. Hipotermia es irregular, y permítanme hacer un símil, como un camino sinuoso y áspero de tierra, un camino de campo, lo es en comparación a la monotonía de una autopista. Podría señalar, usando otro lenguaje, que Enrique no tiene estilo, o su estilo es evadir el estilo. En un ensayo que aparecen otros colores, Orhan Pamuk, el premio Nobel turco, reflexiona desde la periferia de nuestra civilización, con un pie adentro y un pie afuera, que el estilo en literatura es una invención bastante reciente de Occidente, un préstamo tomado de las artes visuales, pero que en cuanto a invención es cultural, es una restricción histórica que implica aceptar una secuencia de convenciones. A esa comodidad para instalarse e instalar al mundo llama estilo Henri Michaud y añade signo de la distancia no modificada, pero que hubiera podido cambiar, hubiera debido cambiar, la distancia que erróneamente se queda el escritor frente a su ser, las cosas, las personas. Estilo, nada de que enorgullecerse, agrega. Estilo que se volverá falta de coraje, de apertura y en suma, una invalidez. Bueno, ese acomodo perezoso, ese distanciamiento fijo, esa falta de apertura y reapertura, es la que precisamente no se halla por ningún lado en la literatura de Álvaro Enríquez. Ya sea por los mundos y personajes que escoge, los puntos de vista, los tonos, o por la calidad de la prosa misma. En ocasiones, en Hipotermia, por ejemplo, los materiales autobiográficos parecen estar muy presentes. Y otras, en el mismo libro, se lanzan un surrealismo fantasioso. Y otros hay una mezcla de ambos. Pero siempre de distinto modo y siempre logrando crear una especie de hilación oblicua y subterránea en sus textos. Esa capacidad de sorprender, de versatilidad, es mi primera razón. Lo hace muy atractivo, muy entretenido. En segundo lugar, de estos libros me sedujo su sentido del humor. En realidad yo en eso le daría una gratitud, pero enorme. En verdad, hace tiempo que no leía textos que me proporcionaban toda la gama de la comicidad, desde la ligera sonrisa a la carcajada. Como en todo, Enrique varía el lugar donde pone la comicidad. A veces está en la prosa misma, otra en los personajes, otra en la estructura entera de la ópera. La muerte de un instalador, su primera novela, es una obra arquitecturalmente maldadosa. Maldadosa le decían cuando niño. Su trama entera está constituida sobre un humor malicioso,
Su protagonista, Aristóteles Brummel, es enormemente divertido y cruel. Un dandy exquisito, por el lado de los Brummel, pero también capaz de ejecutar, por el lado de los Aristóteles, un plan riguroso, disciplinado, para consagrar al pobre instalador, que se llama Sebastián Baca, como objeto de arte y no como sujeto. Pero además de su estructura y personaje, que son cómicos, llenos de comicidad, la obra rebalsa en su prosa de humor cáustico y de otros tipos por todas partes. Cito: sonreía suave y francamente, dice de Baca, la presa de Brummel, ¿no?, sin ocultar el fino labrado con que las caries habían enriquecido la orografía de su dentadura. La prosa de Enrique es abundante en este registro refinado, como si en el arte de la cursilería hubiera una clave principal de acceso al humor y la creatividad. Pero hay múltiples ejemplos también de un humor seco y franciscano. Por ejemplo, la primera línea que yo leí del cuento que se llama La pluma de Dumbo. Dice: soy un escritor de categoría, pero nadie lo sabe. Hay ahí una comicidad, una virtud cómica que es difícil de explicar y es muy distinta a la anterior. A veces es un sarcasmo muy visible y despiadado, como en la numeración de las instalaciones del artista, este instalador que se llama Sebastián Baca. Ahí ya el sarcasmo es notable. Podría yo hacer muchas citas sobre el humor presente en su obra, digamos. Esa es la segunda razón. En tercer lugar, creo que hay una cierta consideración hacia el lector, en el sentido de que Enrique, si bien lo pone a raya, porque generalmente uno queda sorprendido, hace sentir al lector cómplice inteligente de su aventura literaria. En un relato que es como una suerte de arte poética, que se llama Sobre la muerte de un autor, un relato muy hermoso, ¿no?, Álvaro Enríquez pone un principio que pone en práctica siempre sus narraciones: huir del abismo de la literalidad, de la saturación de los significados, huir de aquellas historias a las que no le faltan piezas, pues sin misterio no hay mitologías, y a su vez reconoce la necesidad de esperar el momento final, ya que en la ultimidad, en la hora de los saldos, el mundo se convierte en incontrolable, e inestable, y lo que queda parece otra cosa. Pero que en relación con ese principio corresponde un lector al cual le atribuye una inteligencia, una complicidad en ese juego que me parece considerado, una consideración en ese sentido. En cuarto lugar, quisiera señalar que los libros de Álvaro Enríquez no son un puro juego, un discurso con una pirotecnia de gran virtuosismo, un puzzle intelectualmente admirable por el mundo interno que son capaces de crear y que es autosuficiente, sino que entre ironía, sarcasmo, entre esas estructuras perfectamente concebidas, pega fuerte, cala profundo hacia acá, hacia el lado, como diríamos, de la realidad. Siempre se percibe un contra algo o alguien, a veces muy subyacente, hacia el cual sus obras se dirigen con fuerza crítica y reflexiva. A ello contribuye un distanciamiento movedizo y versátil, vuelvo a la idea original, como si no fuera ciudadano, como si fuera un ciudadano de ninguna parte. En eso se parece un poco al punto de vista de Pamuk, que está como adentro y afuera. En sus relatos sobre Estados Unidos, el narrador se halla con un pie adentro y afuera, y eso le da una mirada muy particular al mundo norteamericano. Y
cuando se traslada a México, en cuanto ya es un retornado, también es una mirada pasada por su experiencia gringa. Finalmente, me parece que me entretuvo mucho empezar, me generó muchas preguntas sobre la imaginación, se desarrolla la imaginación literaria, porque realmente es un autor claramente muy creativo. O sea, yo creo que es muy pertinente que se lo haya invitado a una escuela de literatura creativa, porque uno dice, ¿cómo se le ocurrieron estas ideas? ¿Cómo se le ocurrieron estas historias? ¿De dónde las sacó, digamos? Me trajo a la memoria un libro de conversaciones entre Robert Kraft e Igor Stravinsky, en que Robert Kraft le hace la pregunta, ¿de dónde? Sobre la génesis de su proceso creativo. Y Stravinsky contesta que él piensa en relaciones rítmicas de intervalos de tono. Ese es su inicio, una relación rítmica de intervalos de tono, que después empieza a desarrollar, a variar, a desmenuzar. Yo pienso que tiene Alban Ríos una capacidad de como tomar una idea y con una especie de rigor científico la desarrolla, la ordena, la desordena, la desmenuza, la lleva hasta sus últimas consecuencias, hasta que la agota, y en ese momento final como que logra sacarles un mayor brillo. La lectura de vidas perpendiculares es admirable, en ese sentido, por el rigor y la locura de su fantasía, por la radicalidad de su imaginación literaria, que une cálculo, ligereza, humor, impredecibilidad. Un niño, Jerónimo Rodríguez Loera, ha vivido miles de vidas y a partir de los 3 años empieza a recordarla. Ese es el monstruo de miles de memorias engarzadas que Enrique crea. Un prodigio de narración, porque en verdad se trata de una obra muy original en su concepción, magnífica y novedosamente dispuesta en su estructura y con una prosa brillante que se oye muy fresca. Para lectores con el apetito lánguido y alicaído como yo, es una cura infalible. Para escritores, si los hay en el público, y veo que los hay, no sé si recomendarla, al menos psicológicamente, porque vidas perpendiculares, además de admiración, genera envidia. Sí, muchísima envidia. Gracias. Me toca agradecer, sobre todo, empiezo agradeciendo la nueva formidable última línea para esta cosa un poco grotesca siempre, que es la biografía que ponen de uno en los libros, que va a ser. El crítico chileno Pedro Gandolfo ha dicho de él que es un escritor impresentable. Gracias, Pedro. Es estupendo, estupendo. Uno se esfuerza toda la vida. Uno es padre de familia, uno es profesor, uno es crítico, uno va de corbata siempre y nunca nadie dice de uno que es impresentable, por más que uno se esfuerce, ¿no? La otra cosa que quisiera decir antes de aburrirlos muchísimo con una conferencia larguísima, ya me estoy preocupando, pero bueno, ahorita me despreocupo. Es que si hubiera sabido que Zurita iba a estar entre el público, pues hubiera traído una conferencia sobre cocina mexicana, ¿no? La factura del moble en los pueblos indígenas de la costa en el siglo XVII. Esta experiencia que ha sido en general aterradora, que es venir a conferenciar, ahora el terror se ha potenciado infinitamente, dado que uno de mis héroes literarios, Cecilia, tuvo el mal gusto de traerlo. Estoy muy agradecido de su presencia, Raúl, y sobre todo muy agradecido de la invitación, un viaje que habíamos tenido que posponer por culpa de una guagua
que puede llorar en cualquier momento y que si alguien se queja, lo arreglamos ahí afuera. Es la guagua más bella del mundo. Now art, decía Oscar Wilde, now art should never try to be popular. Decía Wilde in The Soul of Man under the Socialism. Los meandros que siguió la historia del mercado en el siglo XX terminaron convirtiendo esa modesta provocación tan victoriana en una obviedad aceptada casi universalmente. El arte no solo no debería de tratar de ser popular, resulta sospechoso que lo intente. ¿De dónde viene entonces esa angustia común a todos los lectores de Rubén Darío ante el hecho de que dejó de ser un poeta de masas? Todo el mundo sabe que la poesía es un arte de élite, incluso entre la élite de los lectores. Nadie se rasga las vestiduras porque los taxistas o los tenderos no lean a Sor Juana. Por cierto, anoche tomamos un taxi en un barrio de nombre impronunciable de Santiago, un nombre vasco, larguísimo, y el taxista era un lector de Sor Juana, entre otros poemas. Entonces, bueno, esta conferencia está destruida, pasemos directo a beber. Nadie se rasga las vestiduras porque los taxistas, excepto los de Santiago, o los tenderos no lean a Sor Juana. Mucho menos se le ocurriría a un académico reputado escribir un libro señalando que era buena escritora, a pesar de lo localizado de la preceptiva que gobernó sus poemas. Se da por hecho que no necesita ni defensores ni promotores. Basta con acercársele porque su obra parece siempre más grande y mejor afincada que quien la ignora. En el caso de Darío, en cambio, la indignación ante su paso al elegante congelador del canon es tanta y ha pasado tan intacta por los filtros de las generaciones que incluso tenemos registro del año en que declinó su estrella entre la gente. 1925, según Torres Bodet. Ni un año más, ni un año menos. En Santiago de Chile nadie sabe quién es Torres Bodet, pero bueno, sí hay, pero Torres Bodet fue un escritor, fue director del Fondo de Cultura Económica, fue ministro de Educación unas 300 veces, embajador en unos 950 países, era él la figura pública por excelencia, y escribió un libro sobre Darío, que bueno, es el libro más aburrido de todo el mundo, igual que su novela. Sergio Pitol dice de la novela, que no me acuerdo cómo se llama, que si alguien lo obligara a leer esa novela, definitivamente preferiría que le dieran un balazo en la cabeza. Torres Bodet, en un gesto misteriosísimo, dice que la estrella de Rubén Darío declinó en 1925. Casi dice el 7 de mayo de 1900. Y lo dice con una furia y una indignación que en realidad termina siendo enternecedora, porque viene de una pasión y un amor muy profundo, por supuesto, por la obra de Darío, ¿no? Y sin embargo, yo nunca he escuchado a nadie que haya leído un poema suyo a conciencia negar que no ha habido en la lengua nada como él desde el ocaso del siglo XVII. ¿Por qué la ignorancia de los demás termina pareciéndonos más poderosa que la obra de Darío? Hay algo de frágil en su efigie, como si siguiera atado a la veneración de quien lo invoca, tal como sucedía, por cierto, mientras estaba en vida y gloria literaria. Es como un talismán invertido. Si lo soltáramos, perdería su fortuna y volvería a ser Rubén, niño nicaragüense. Tal vez sea que así se cocina la verdadera permanencia, pero nuestras vidas son demasiado cortas para testificarlo. O tal vez sea solo que cada generación necesita volver a jurar bandera, pero con tanto estudiante de doctorado sea cada vez más difícil decir algo nuevo sobre lo que sea. ¿De qué defendemos a Darío? ¿De qué nos defendemos cuando lo defendemos? El asunto tal vez sea la permanencia de cierto gusto y vocabulario y su asociación con un problema de clase. Culterano dejó de ser un término despectivo hace mucho tiempo. El adjetivo cursi, en cambio, todavía nos persigue y ofende. Los escritores, como los profesores, somos airosos hijos de la valiente clase media latinoamericana, una región en la que se necesita un grado de sofisticación intelectual poco generalizado para entender que la medianía es un valor y no ser rico un gesto de civilidad. Tal vez sea que somos irremediablemente cursis y nos ofende la posibilidad de que alguien no fuera solidario con nuestra cursilería. En la afirmación anterior respira, por supuesto,
el grueso aire del peor populismo intelectual latinoamericano. Es una afirmación sentimental, boba, tan concreta y general que no hay manera de refutarla sin ser antipático. Es la línea que desata los aplausos enlatados. Pero lo juro, es en realidad una afirmación que suplica ortodoxia etimológica. Cursi ha querido decir siempre, y sobre todo en literatura, en fuga precoz de la clase media. Aunque hay registros de la palabra cursi en refraneros y libros de romances para cantar desde la primera mitad del siglo XIX, la primera obra propiamente literaria que centró su atención en el fenómeno de pronto relampagueante de la cursilería fue publicada en 1872 por Ramón Ortega y Frías, autor andaluz con más éxito comercial que permanencia en el gusto, y se llamaba La gente cursi, novela de costumbres ridículas. Ramón Ortega y Frías era precisamente el Torres Bodet andaluz, ¿no? Un escritor al que todo el mundo dejó de leer en cuanto se murió. El volumen relata la historia de una caída. Una señorita de clase media, huérfana de padre y víctima de una madre ambiciosa, se deja seducir por un calavera del gran mundo que le saca todo el provecho que puede antes de devolverla, deshonrada a su condición de pobre. Se trata de una larga e inmisericordia condena contra las aspiraciones de la pequeña burguesía del periodo que pretendía una dignificación social proporcional a su sostenido ascenso económico. Noel Vallis ha señalado que en las décadas de los 60 y 70 del siglo XIX, los escritores realistas españoles comenzaron a explotar a la clase media urbana como tema debido al papel central que adoptó entre la Revolución de 1868, a la que Pérez Galdós llamaba la gloriosa, es un nombre magnífico, y la Restauración borbónica de 1875. La fijación literaria con los ires y venires de la pequeña burguesía tiene que ver también, por supuesto, con el magisterio de Balzac, pero es cierto que su elección como materia narrativa está directamente relacionada con el tránsito español del antiguo régimen de ahorro a la franca economía del mercado y el desarrollo del comercio como fuente de ingresos en la población urbana. En este contexto, no es del todo extraño que Ortega y Frías comenzara su novela señalando que la cursilería es una enfermedad de origen público. Esta enfermedad, dice, abunda en esa clase social que está entre el obrero y el aristócrata, entre el capitalista y el mendigo, es decir, la de los escritores. Pero, aunque el novelista se cuida de señalar que cualquiera en cualquier clase puede ser un cursi, está claro en el territorio de su novela que siempre son los aristócratas los que se ríen y los pequeños burgueses los humillados. Para Ortega y Frías, la cursilería formaba parte del ser mismo de una persona porque tenía raíz en su irrenunciable origen social. Representaba un problema moral, una enfermedad a curar, porque el cursi era una fuerza presionando a favor del cambio en el orden de la sociedad y una violencia contra su estratificación tradicional. Esa violencia, por supuesto que no era inocente, nacía de una vigorosa voluntad de ascenso. La clase media decimonónica, pensaba Enrique Tierno Galván, está satisfecha con lo que tiene, pero no con lo que es. Hay una curiosa grandilocuencia, casi un aire clásico, en el heroísmo tristón de la batalla por el cambio de clase, batalla que por cierto todos libramos aquí todos los días. En la magistral La de Bringas de Benito Pérez Galdós, Rosalinda, que al perder la honra se ha cancelado el futuro, no toma conciencia de la vastedad de su drama hasta que no lo ve concentrado en una sentencia. Cito a Galdós: una cursi, el espantoso anatema, se fijó en su mente donde debía quedar como un letrero eterno estampado en fuego sobre la carne. Su falla trágica no es el problema más bien práctico de haber conservado o no la virtud, sino el de haber sido descubierta mientras trepaba en el escalafón social. Para 1884, año de la publicación de La de Bringas de Pérez Galdós, Darío tenía 18 años y acababa de llegar a San Salvador como quien está listo para comerse la gran ciudad a dentelladas. Cuenta en su autobiografía, tal vez con más honestidad de la que habría convenido al figurón que ya era cuando la escribió,
que llegando a la capital de poeta sin editor ni un clavo en los bolsillos, el cochero le preguntó a qué hotel iba. Cuenta Rubén, le contesté sencillamente al mejor. No hay un gesto más enternecedoramente trepador. Cuando a los pocos días el presidente Rafael Saldívar lo recibió en Palacio, le preguntó qué era lo que más deseaba. Respondió, quiero tener una buena posición social primero. No quería la gloria poética, no la justicia laica y republicana que ondeaba en sus poemas de entonces, tan programáticos y pomposos. No pide ni siquiera la edición de un primer libro, sino una buena posición social. El poeta que con el tiempo alzaría ese verso de delirio, que púberes cenéforas te ofrenden el acanto, del que el señorito Lorca, infinitamente mejor educado, decía con tremenda simpatía y un desdencito aristócrata que solo entendía el qué. Vuelvo a leer el verso, por favor. Que púberes cenéforas te ofrenden el acanto. Y Federico lo lee y dice, puta, solo entendí el qué. ¿No? Perdón. Ahora vuelvo a leer pomposamente toda la frase que está complicadísima y nunca debió de haber llegado a este salón de clase. El poeta que con el tiempo alzaría el verso de delirio, que la verdad es que lo único que quiere decir es durante el resto del día que púberes cenéforas te ofrenden el acanto. Ese acento en la E de cenéforas es salvaje. Alguien hágalo, ¿no? El poeta que con el tiempo alzaría ese verso de delirio, que púberes cenéforas te ofrenden el acanto, del que el señorito Lorca, infinitamente mejor educado, decía con tremenda simpatía y un desdencito aristocrático que solo entendía el qué. Ese poeta, lo único que quería en el año de 1884 era una buena posición social. Aquí vuelve a entrar la angustia santiaguina, un fenómeno que podemos llamar la angustia santiaguina, la peculiaridad frente a Santiago, una ciudad en la que los taxistas saben perfectamente quién es Raúl Zurita y citan sus versos en el taxi como si fuera cualquier cosa. Ayer anduvimos de librerías de viejo por Santiago y hicimos una estadística, dado que ya no leemos libros, ya solo los coleccionamos, hicimos una estadística sobre cuál era el poeta más vendido en las librerías de viejo de Santiago, lo cual quiere decir el poeta menos leído, o el que la gente consideró más desechable, ¿no? Menos presentable, no, más desechable. Y descubrimos que todo el mundo, las obras completas que más se venden en Santiago son las de García Lorca. Es decir, es un poeta que ya mata de hueva a los santiaguinos, los felicito por ello. Esta conferencia entonces sí entona con el mal de Santiago, porque termina siendo una conferencia muy resentida con Lorca, porque Lorca era millonario y yo no, Darío tampoco. Tal vez no haya querido otra cosa Rubén Darío hasta que la consiguió con la consagración universal de sus cantos de vida y esperanza. La bestia formidable que en el coloquio de los centauros era capaz de, por ejemplo, decir el biforme y oxínida, ahí va. El biforme y oxínida comprende de la altura, por la materna gracia, la lumbre que fulgura, la nube que se anima de luz y que decora el pavimento en donde rige su carro aurora, y la banda de iris que tiene 7 rayos, cual la lira en sus brazos 7 cuerdas, los mayos en la fragante tierra llenos de ramos bellos y el polo coronado de cándidos cabellos. Hoy que tenemos ácidos para auxiliarnos, digamos, en la conexión entre el lenguaje, el sonido y las cuestiones visuales, no siempre para escribir poemas, a veces solo para bailar un poco mejor. Hoy que tenemos esos productos, sería imposible escribir otra vez una tanda de versos, por cierto, como esta que está escrita, está ahí en el coloquio de los centauros, es una cualquiera, no es de las famosas, ¿no? El centauro abre los ojos, el más sabio de todos, ya no me acuerdo, creo que es Ixión, no me acuerdo en este momento, porque no traje la versión con truco de la conferencia, que es en la que vienen las notas. Pero bueno, el centauro, uno tiene que hacer notas para fingir que sabe de lo que está hablando. El centauro se planta, está siendo presentado como todos los demás centauros en el coloquio de los centauros, y este es el intelectual y sobre todo el que goza de una mayor humanidad. Se planta en el mundo y voltea al cielo, ¿no? Ve las estrellas, ahí hay un problemilla básicamente temporal, porque ve las estrellas y luego ve el arco iris, entonces supongo que este es un
un plantarse muy largo, y eso es todo, ¿no? Su madre le muestra las estrellas, después piensa un poco y ve el arco iris. Está en una, por supuesto, floresta, no en un bosque. Bosques hay en lugares como Latinoamérica, ¿no? En Europa son florestas. Está en un bosque y ve unos mayos, ¿no? Y descubre, y empieza a meditar después de esta tanda de versos sobre la relación entre la naturaleza y su extraña humanidad, siendo en realidad una bestia. Lo voy a leer otra vez, suponiendo que tomaron ácido, ¿no? Es decir, por favor sean capaces de ver la cuestión plástica, el volumen que adquiere el lenguaje. Les juro que mientras lo voy leyendo, el poema brota solo de la página, ¿no? Se dimensionaliza, y hoy no tomamos ácido. El biforme y oxinida comprende de la altura, por la materna gracia, la lumbre que fulgura, la nube que se anima de luz y que decora el pavimento en donde rige su carro aurora, y la banda de iris que tiene 7 rayos, cual la lira en sus brazos 7 cuerdas, los mayos en la fragante tierra llenos de ramos bellos y el polo coronado de cándidos cabellos. Darío tenía, no, por supuesto que todo el mundo lo sabe, viene en Darío I, debería haber una licenciatura en Darío, creo que no hay, pero todo el mundo sabe que el magisterio del que emana las cosas que le hizo Darío a la métrica española viene de un uso peculiarísimo de los pareados que había por supuesto mamado de Gutiérrez Nájera y de Martí, ¿no? Martí era, bueno, su maestro, su héroe, hay este momento muy famoso en el que se dan un abrazo. Él heredaría la columna de Martí en La Nación, de la que hablaremos más tarde, pero había esta cosita modernista, ¿no? En el modernismo anterior a Darío, sobre hacer pareados en los que rimaran cosas raras, ¿no? Eso es todo, rimar carné con corsé, ¿no? Palabras que generalmente no se habrían utilizado. Debí de haber traído unos poemas de Gutiérrez Nájera para divertirlos, porque son las rimas más raras todavía que se han hecho. Darío agrega esta cosa rara, que son unos encabalgamientos de delirio. Todo el modernismo anterior a Darío respeta más o menos las métricas tradicionales, pone los acentos donde debe, todavía no desarma y arma el juguete del poema, pero lo que hacía Darío era poner una coma rara, bueno, el hemistiquio del que hablábamos antes, ¿no? El de la cenéfora, etcétera, etcétera. Hay entonces estos versos enloquecidos, ¿no? Y la banda de iris que tiene 7 rayos, cual la lira en sus brazos 7 cuerdas. Los mayos en la fragante tierra llenos de ramos bellos. Es una cosa, bueno, basta. Solo quería trepar, este poeta, solo quería trepar por la escala social, dejar de preocuparse, escapar de la clase media y sus limitaciones, de sus deudas y ese arribo tan difícil al fin de mes que tanto me atribula a mí todo el tiempo. Por eso Lorca, que organizó su preceptiva bajando en carro de oro a ver cómo cantaba el pueblo, no le entendía nada, aunque lo adorara. Por eso escribía esos verbos en gringo que, como decía Octavio Paz a propósito de Sor Juana, precisamente, mejoraban levemente a Góngora, aunque era capaz también de la sencillez perfecta que todo lo arroba y lo ilumina. El dueño fui, no viene citado. Creo que es Cantos de Vida y Esperanza, precisamente. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas. ¿Se acuerdan del anterior, no? Que es este poema básicamente gongorino, muy complejo, que tiene una sola respiración y la única coma que tiene adentro es una coma que está casi al final en una rima rarísima que digamos provoca una pausa entre mayos y rayos, y sobre todo esa coma señala el momento en la que el centauro que está viendo hacia el cielo voltea a la tierra, ¿no? Estamos entonces ante una construcción poética bastante compleja. Ese mismo poeta, en el mismo libro o unos pocos años después, escribe con una sencillez que todavía me asombra: el dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos. Hay que librarse, esto lo ha dicho toda la humanidad, pero hay que librar al monstruo de la cursilería para entrar a Darío, ¿no? Ni modo, era un cursi, hay que aguantarse. Entonces, bueno,
ahorrarse el problema. De una vez les digo, no va a decir cisnes, va a decir tórtolas, va a decir góndolas, va a decir liras, es decir, todo es cursi, empalagoso e inmamable. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos, y muy siglo XVIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinita. Otra vez, ¿no? El efecto de los poemas de Darío es corporal en quien los lee. Seguramente ustedes se están aburriendo muchísimo, pero yo estoy teniendo aquí una experiencia mística como siempre. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Fíjense otra vez en el encabalgamiento, ¿no? Después del dueño, por supuesto en las rimas internas, ¿no? Entre góndolas, ya se me olvidó, cisnes vagos, tórtolas y góndolas, ¿no? Lagos, es una cosa bárbara. Bueno, aquí creo que es el apellido de un presidente. Y esa, digamos, primera imagen muy nostálgica, ¿no? Sobre unos, que en realidad si uno piensa en un niño nicaragüense, pues es bastante improbable, ¿no? Ser el dueño de un lago lleno de góndolas, tórtolas, liras en los lagos. ¿No? Ese verbo, esos 4 versos desencadenan en unos versos de una sencillez, una distinción y una complejidad fonética que no les tengo que explicar, solo lo quiero leer otra vez. Y muy siglo XVIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, el verso trimestre es formidable, con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, y una sed de ilusiones infinita. Por eso es que cuando el gobierno colombiano nombró a Darío embajador en Buenos Aires, aceptó los viáticos y cometió el delito, al parecer por entonces poco considerable, de ir a gastárselos a París. No llegó a Buenos Aires hasta que no le quedaba nada. Es por eso también que ya en el estrellato lo hacía tan infeliz que su pareja fuera hija de un jardinero. Se llamaba, bueno, no voy a pasar al chisme. Impresentable en los banquetes que las embajadas y redacciones de periódicos organizaban para rendirse a sus pies y en los que probablemente no hubiera importado mucho su rebeldía sentimental. Hay esta cosa que crece pareja en Darío, ¿no? Por otro lado, bueno, hoy en día sería un delincuente, ¿no? El gobierno colombiano lo nombra embajador en Buenos Aires y se va, hace un viaje un poco largo, digamos, es decir, sube a Nueva York, se va a París, y cuando se acaba el dinero de los viáticos para la embajada, regresa a Buenos Aires. Si yo hiciera eso, en México soy funcionario público, no saldría de la cárcel nunca, jamás, ¿no? Nunca. El señor embajador no lo haría, no hay manera de hacerlo. Darío no tiene ningún empacho no solo en hacerlo, sino lo presume, lo cuenta, lo convierte en una fiesta. Me troné la lana en París, ¿no? Lo cuenta abiertamente. Y en cambio no se atrevía a llevar a su mujer a los banquetes que, por cierto, se ofrecían en su honor de su infinita barriga. Era muy gordo Rubén Darío. Hay que hacer, ya la estamos planeando aquí con algunos jóvenes poetas chilenos, la gran antología de los poetas gordos, que estaría, por supuesto, encabezada por Darío, y luego seguiría. Hay un trabajo ahí que hacer, jóvenes académicos, perdón. Pero en cualquier caso hay eso, ¿no? A Darío, la mujer que tuvo más tiempo, digamos, la única mujer con la que desarrolló una vida de pareja más o menos estable a pesar de los ires y venidos de sus relaciones, que fueron un poco como de estrella de rock, porque fue verdaderamente muy famoso Darío. La única mujer estable que tuvo, le daba pena llevarla a las comidas, y era solamente porque era la hija de un jardinero andaluz, ¿no? Bueno, hay crónicas que sí muestran cierta impresentabilidad de la señora, pero en cualquier caso, pues era la mujer de Darío, ¿no? Era la mujer de Darío. Era Darío, no tenía por qué actuar así, pero el espantoso anatema de la cursilería estaba fijo en su mente como un letrero eterno estampado en fuego sobre la carne. Manuel Ugarte, uno de sus amigos más íntimos, lamenta en sus escritores latinoamericanos del 900 la complicada timidez de Rubén, que Juan Ramón Jiménez confundiría el día en que los presentaron con el estupor alcohólico. Dice Manuel Ugarte: una timidez hecha de un miedo atroz al ridículo,
de la excesiva importancia otorgada a lo que podía decir, a lo que podían decir o pensar los demás. Mi editor francés me dijo alguna vez, a lo mejor durante la segunda botella de vino, que me dejara de preocupar por lo que podía suceder en una cena de vuelos literarios muy altos a la que íbamos a asistir a la noche siguiente. Los escritores, me dijo, pueden hacer lo que se les dé la gana. Tiene razón, aquí me tienen, el niño de departamento de la colonia Nápoles de la Ciudad de México, hijo de funcionario probo que nunca pudo comprar una camioneta en la que cupiéramos todos los niños, predicándole al coro en la academia. Y sin embargo, fui de traje a la cena a que mi mujer y yo entramos precedidos por el Nobel de ese año, que por supuesto iba en mangas de camisa. Fui, como Rubén, un cursi. La cursilería es todavía la ruta de escape para una sociedad que no ve con buenos ojos los valores del trabajo y el ahorro, de la paciencia democrática, la tolerancia de lo distinto. Es el vehículo mediante el cual ventilamos nuestras tímidas ideologías desesperadas por librarnos del pecado original de la medianía. La cursilería es el oropel con que gritamos que somos lo que no somos, la íntima tristeza reaccionaria de López Velarde. Por supuesto, eso no lo escribí yo, ¿no? Ese es López Velarde, es el gran discípulo mexicano de Darío, ¿no? La íntima tristeza reaccionaria. Fíjense dónde está el acento, 100% Darío basta. En 1892, Darío consiguió viajar a España, ya perdimos a uno, entonces ya no puedo comentar mucho. En 1892, Darío consiguió viajar a España por primera vez como secretario de la legación nicaragüense a las fiestas del cuatricentenario del descubrimiento de América. Cumplió con su misión política, como siempre, un poco a rastras, porque lo que le interesaba era que le ofrecieran banquetes y conocer escritores. Su autobiografía es, entre otras cosas, un curioso ejercicio de name dropping, en el que casi todas las figuras mencionadas por el name dropper o están olvidadas o no se le comparan. Es interesantísimo, ¿no? La autobiografía de Darío es toda name dropping, ¿no? Entonces comimos con tal, fuimos a tal, escuchamos los poemas de tal, y todas esas personas han desaparecido, ¿no? El único que sobrevive es el name dropper, salvo por supuesto, bueno, otra vez, me ahorro. En uno de los banquetes, ofrecido por José Canalejas, liberal de cepa y radical progresista, que simpatizó con los independentistas cubanos en el 98 y llegó a ser presidente en 1910, Rubén Darío lee a Colón, que no publicará hasta 15 años más tarde, cuando tal vez ya no podía dañar su reputación ni en Madrid ni en ningún lado por ser inagotable. Su manera de celebrar los 400 años es, por decirlo menos, sorprendente. Empieza con un hemistiquio feroz que todavía me hiela. Desgraciado almirante. ¿Qué resentimiento es ese? ¿De dónde sale? La revancha de Darío no es precisamente con España, sino más bien contra la América Latina, de la que se muestra repentina y tal vez razonablemente decepcionado. Su muerte se mete, por supuesto, con los escritores de casa. La cruz que nos llevaste, esto es Darío, por supuesto, la cruz que nos llevaste padece mengua, y tras encanalladas revoluciones, la canalla escritora mancha la lengua que escribieron Cervantes y Calderones. Fíjense, por favor, el genio con el que pone la palabra mancha justo en la sílaba en la que va a caer la palabra Cervantes, y fíjense qué felicidad de gracejo decir Cervantes y Calderones. Es decir, convierte Cervantes, que es por supuesto un singular, en un plural para poder hacer el gracejo. La cruz que nos llevaste padece mengua, y tras encanalladas revoluciones, la canalla escritora mancha la lengua que escribieron Cervantes y Calderones. Se mete, por supuesto, con la clase terrateniente y sus rudos modos empresariales. Cristo va por las calles flaco y enclenque, Barrabás tiene esclavos y charreteras. Con los militares que han impuesto regímenes conservadores basados en discursos liberales. Y en las tierras de Chipcha, Cusco y Palenque han visto engalonadas a las panteras. Y hasta con la historia como motor, digamos, hegeliano. Duelos, espantos, guerras, fiebre constante. No es difícil escribir un poema así de triste sobre América Latina tampoco hoy en día. Habría que poner narcos y paramilitares, comerciantes ambulantes y demócratas corporativos,
a Carlos Slim y el subcomandante Marcos, a Menem y a Chávez, el cambalache de siempre. Pero lo que me importa señalar aquí es la ideología. Ante el vacío y el desorden total de América y ante el espectáculo de una España que en el 92 todavía no reconocía el grado de su atraso y aislamiento, Darío regresa a Bartolomé de las Casas. Plugiera Dios, dice, plugiera Dios las aguas antes intactas, no reflejaran nunca las blancas velas, ni vieran las estrellas estupefactas arribar a la orilla tus carabelas. Acabo de estar en República Dominicana, y hay en República Dominicana un árbol en el que Cristóbal Colón ató la Santa María. Por supuesto, el árbol se murió hace mucho tiempo, pero alguien muy ingenioso lo llenó de piedras. Entonces, cuando se pudrió el árbol, ¡pah!, se reventó y quedó así una especie de escultura en la que está el árbol en el que Cristóbal Colón ató la Santa María. Es, por supuesto, la nariz de América, ¿no? La verdad es que yo, bueno, sabía que existía ese árbol, entonces fui. Además, tuvieron los dominicanos un gesto genial, que es sembrar otra ceiba junto. Entonces, bueno, uno puede estar viendo la ceiba en la que empezó todo esto, digamos, sentado a la sombra de una buena ceiba. Pero tiene el problema esta ceiba de que enfrente hay un periférico, es decir, una carretera de 8 carriles que le da la vuelta a Santo Domingo, ¿no? Y además enfrente hay una planta de luz. Entonces uno se sienta a ver el estero en el que, insisto, la mera nariz de América, ¿no? El estero en el que comenzó todo, y lo que ve es una fábrica de energía eléctrica. Hay algo de esa decepción en Darío, y por supuesto, bueno, a pesar de que fue muy emotivo el momento de sentarse bajo esa ceiba, pues uno no sabe si está llorando de amor por América o nada más llorando por razones obvias, porque, bueno, las carabelas, en fin. Ante la brutalidad de los versos del presente, la demanda en subjuntivo que suplica un futuro posible. El gesto evangélico de sacudirse el polvo de las sandalias y partir rumbo a un sitio donde la presencia del predicador no sea destructiva. Cristóforo Colombo, termina el poema. Cristóforo Colombo, pobre almirante, ruega a Dios por el mundo que descubriste. La pregunta que surge aquí, por supuesto, es ¿cómo se compara esto con los hexámetros heroicos del ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve? Incluso una persona antipática y más bien ahuevada como yo no puede evitar, frente a estos versos tan tremendamente cursis, en los que 15 años después Darío, digamos que celebra al espíritu iberoamericano, ponerse así sentencioso, ¿no? Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve. Hombre, estamos de la salutación del optimista. Ningún par de poemas podría oponerse más en términos de contenido que a Colón y la salutación. Escrita en 120 delirantes minutos durante una de las legendarias borracheras de Darío en una madrugada de marzo de 1905 y leída en el Ateneo de Madrid, en lo que en el momento se consideró la consagración pública del poeta y su definitiva aceptación como cabeza de todas las modernidades de la lengua, la salutación del optimista es un delirio a la luz de la historia, no solo verbal. Únanse, brillen, secúndense tantos vigores dispersos, formen todos un solo haz de energía ecuménica, sangre de España, fecunda, sólidas, ínclitas razas, muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo. El poema es magnífico, pero es un poema con el que yo ya empiezo a sentir una incomodidad política que se trastorna, por supuesto, en una incomodidad plástica. Es raro que la historia ofrezca una fotografía precisa del momento en que un poeta de consideración hizo un surco en el mundo. Recuerdo el testimonio emocionado de Juan José Arreola en su vida contada, en el que relata cómo vio a Neruda en el balcón de su hotel en Guadalajara, pensando un poema que leyó esa misma tarde. Cada vez que me he plantado al pie de lo que hoy es el puente de Brooklyn, pienso en cómo se vería ese paisaje antes de que lo construyeran, la tarde soleada en que Whitman dejó el periodismo para escribir del otro lado del East River, Leaves of Grass. Vargas Vila estuvo presente
en todo el proceso de alzamiento de la salutación del optimista de Darío, porque había decidido acompañarlo en el estrado del Ateneo, al que el poeta no se hubiera subido jamás solo, igual que a ningún otro. Era muy tímido Rubén Darío. Le dejo el habla tal vez por demasiado tiempo, por lo curioso y admirable de la hora que relata. Toda la poesía posterior, modernista, viene de este poema, y Vargas Vila, que era otro de estos escritores prescindibles, otro escritor olvidado, Vargas Vila estuvo ahí y deja un retrato en su biografía de Darío. Darío aceptó la invitación al Ateneo, agradecidísimo y feliz ante la idea de hablar, Darío aceptó la invitación agradecidísimo y feliz ante la idea de hablar en el Ateneo, en una sesión solemne en que, según se rumoreaba, gente de los más altos linajes había de concurrir. Otra vez uno ve la lista de invitados a esta sesión del Ateneo y resulta que el único memorable es Darío, ¿no? Todos los demás que a Darío le ponían tan nervioso son personajes que han desaparecido. Dijo el poeta que se pondría a la obra, mas los días sumábanse a los días, el tiempo huía ligero, el de la fiesta llegaba y el rosal estético del poeta no producía la rosa ofrecida para su ofrenda en aquella fiesta de la intelectualidad trascendental. Vargas Vila, como pueden ver, era un autor un poco verboso. El nombre del poeta figuraba ya en los programas de la fiesta y era objeto de general expectativa. Sobrecogióme el espanto de que pudiera yo quedar en descubierto por un olvido suyo. Fui a verlo, hallélo rodeado de su tribu familiar, venida del lejano pueblo para roerlo. Estaba en una bien triste hora el poeta, pero sin embargo bastante consciente para prometerme con seriedad el cumplimiento del ofrecido, es decir, escribir un poema para leer en el Ateneo. Los días pasaban. Era la antivíspera de la fiesta y Darío no había hecho los versos. Antes del derrumbamiento de nuestro proyecto y el fracaso de mi compromiso, quise hacer un último intento. Palacio Vicio fue el comisionado para esta empresa. Palacio Vicio era la pareja de Vargas Vila y su secretario. Palacio Vicio fue el comisionado para esta empresa. Aquella noche se dirigió a casa de Darío con intención de instalarse en ella hasta obtener la victoria. Imagínense la secuencia, ¿no? Se manda ahí a un secretario a forzar a un poeta a que escriba un poema que además sea bueno. Iba resuelto a emplear todas las fuerzas, no espirituales, sino espirituosas, que fueran necesarias para vencer la indolencia del poeta. El efecto de esas fuerzas fue lento, pero completo. A las 2 de la mañana, el poeta entró en ese grado de sonambulismo lúcido que marcaba los momentos álgidos de grande inspiración. Silencioso, grave como siempre que entraba en ese estado, se puso a escribir. 2 horas después, leía a sus amigos, conmovidos y atentos, aquella admirable salutación del optimista. La política de Darío, que sí la hay, pero es ambigua y de doble discurso, como lo es siempre la de la clase media latinoamericana, tan cuajada de ilusiones voladas y presta a obtenerlas a cualquier precio, bandea según el grosor de la chequera y de sus meteóricos estados de ánimo, relacionados en general con la aceptación de sus poemas. Como casi todos nosotros, fue radical cuando no tenía nada que perder y conservador cuando tenía algún peculio que cuidar. La hispanidad, en el caso de A Colón y Salutación del Optimista. Mientras era el poeta solo de azul, su política fue la de los dominicos extremos. Cuando 17 años después vuelve a leer un poema en la misma ciudad y sobre el mismo tópico, ya amparado por la sanción de Ortega y Gasset, es el esperanzado promotor de un Commonwealth de la hispanidad. En el camino sucedió que el niño nicaragüense, que nació en una casa con piso de tierra, había sido admitido en el panteón. Había llegado el ínclito optimista de razas ubérrimas al que saluda Darío, es el mismo. Vuelve el antiguo entusiasmo, dice, vuelve el espíritu ardiente, que regará lenguas de fuego en esa epifanía. Ángel Rama y una buena cauda de sus discípulos han meditado larga e informadamente sobre la secularización del ejercicio literario que emprendieron los modernistas. Gutiérrez Nájera, Martí y Darío inventaron en ese orden y sobre la marcha al escritor profesional de clase media. Rama y sus discípulos tienen razón.
pero eso no significa que al menos a Darío le complaciera pertenecer a la clase media. En 1906 y desde Palma de Mallorca, Darío se confiesa en la epístola a Madame Lugones sobre el asunto. Dice: y no ahorro ni en seda, ni en champaña, ni en flores. No combino sutiles pequeñeces, ni quiero quitarle de la boca su pan al compañero. Fíjense otra vez en el encabalgamiento, era una bestia, ¿no? Y no ahorro ni en seda, ni en champaña, ni en flores. ¿Cómo va a dividir, cómo va sectorizando, ¿no? Y no ahorro ni en seda, es un poema muy narrativo, no se vayan, todavía no acabo. Y no ahorro ni en seda, ni en champaña, ni en flores. No combino sutiles pequeñeces, ni quiero quitarle de la boca el pan al compañero. Me faltó un su, por eso ustedes extrañaron una sílaba. El poema opera en el alejandrino, tan presto al relato, un extravagante giro prosódico que lo vuelve reflexivo, más que íntimo, interior, gracias al uso de pareados que siempre vuelven al mismo lugar. El pareado es una tercia vía sin salida. La epístola es un poema en el que se describen acciones en alejandrinos, viajes a Río, a Buenos Aires, a París. Pero todos esos viajes que cuenta Darío son inútiles porque su mal es la poesía y es congénito. Dice: quiero decir que me enfermé. La neurastenia es un don que me vino con mi obra primigenia. De modo que llevan siempre al mismo lugar. Son desplazamientos hacia lo inmóvil, acciones inútiles. Que me retire al campo a ver la madrugada con las alondras y con Garcilaso y con el Sport. Bravo, sí, bien, muy bien. ¿Y la nación? Y mi trabajo diario, preciso y fatal. ¿No saben que soy cónsul como Stendhal? Es preciso que el médico que esto recete dé también libro de cheques para el Crédit Lyonnais y envíe un automóvil devorador del viento en el cual se pasé mi egregio aburrimiento, harto de profilaxis, de ciencia y de verdad. Yo la verdad es que no hay un fin de mes en el que no pienses, sí, bien, bravo, muy bien, y la nación, y mi trabajo diario, preciso y fatal, los artículos de los que todos vivimos, aquí, o muchos de los presentes vivimos aquí, se llaman columnas en español, porque en La Nación ocupaban la columna derecha de la primera plana, lo cual ahora serían más o menos 6 millones de caracteres, ¿no? José Martí, como Gutiérrez Nájera, como Rubén Darío, prácticamente se destruyeron la salud escribiendo esos artículos bestiales que se publicaban en los periódicos y además todos los días, ¿no? Darío entonces se queja de esto. Le dice el médico, bueno, vete al campo, lea Garcilaso, ¿no? Ahí unos pajaritos, canta, y él dice, sí, está muy bien, pero ¿con qué? ¿No? Lo voy a leer por última vez, ya sé que están cansados, pero no me importa. Me recetan que no haga nada ni piense nada. Que me retire, por cierto, hay esta cosa de la medianía. En este periodo, cuando regresó de Mallorca, Rubén Darío vivía en un cuarto de hotel que visitamos hace poco mi mujer y yo, y que es un cuarto un poco más grande que esta mesa, ¿no? Una buhardillita, un lugar humildísimo que estaba detrás, por un lado, de la ópera cómica y por el otro, de la Casa del Crédit Lyonnais, que ahora tiene otro nombre, por supuesto, pero bueno, el poema, me imagino, no está escrito en Mallorca leyendo a Garcilaso, sino en ese cuarto oscurísimo parisino. Me recetan que no haga nada ni piense nada, que me retire al campo a ver la madrugada, con las alondras y con Garcilaso y con el Sport. Decirle deporte es bastante tardío. Y con el Sport. Bravo, sí, bien, muy bien. Y la nación, y mi trabajo diario y preciso y fatal, que no saben que soy cónsul como Stendhal. Rimar fatal con Stendhal es prodigioso, ¿no? Y si hubiera sido poco, hace una rima imposible después, que es de con Lyonnais, ¿no? Es preciso que el médico que eso recete dé también libro de cheques para el Crédit Lyonnais y envíe un automóvil devorador del viento en el cual se pasé mi egregio aburrimiento, harto de profilaxis, de ciencia y de verdad. Darío reniega melancólicamente de su clase y el fracaso existencial que ha implicado para él vivir fugándose de ella, sin hallarse nunca la camioneta que, como mi padre, nunca se pudo comprar. La cursilería es la música íntima de la clase media latinoamericana, el grado cero de su política, la negación todavía contrarreformista de los valores ilustrados y sus emanaciones más complejas.
acceso a los medios educativos, equidad integradora de la diferencia, gobierno unificado de todos los cuerpos del Estado bajo una sola identidad racional, economía distributiva de escalas, oportunidad democrática, igualdad de género, extinción de los dominios raciales. ¿Quién quiere todo eso cuando puede tener un saquito comprado en Zara que lo separa de la masa y escaparse de ella? ¿Cómo se entiende si no que miles y miles de jóvenes, de los jóvenes mejor educados de América Latina en los años 70 y 60, hayan ido a pudrirse en el pantano de las guerrillas y las cárceles más espantosas, atendiendo al llamado tan empalagoso de Silvio Rodríguez o de Pablo Milanés? ¿Quién agarra el fusil nerviosamente y pasa a la clandestinidad pensando que su unicornio azul ayer se le perdió? ¿Quién, porque ya se convenció de que la prefiere compartida antes que cambiar su vida? Un cursi. Hacia el otro lado, el del hipercapitalismo de los empresarios kamikaze, que son los narcotraficantes, la pesadilla del liberalismo, un capitalismo utópico, la cosa es igual. ¿Quién decide morir decapitado a los 19 años para poder tener durante solo uno la novia que se ve como Britney Spears y la pistola con cacha nacarada y con ribetes de oro? Un cursi, un hombre en fuga perpetua rumbo a la afluencia que todo lo cura. Las políticas ilustradas que mencioné han sido adoptadas en la letra por todos los estados nacionales latinoamericanos, pero en la realidad, y salvo en las islas rarísimas de Cuba, Puerto Rico y la Ciudad de México, si el proyecto de vida de una mujer no empata con las necesidades que impone un embarazo, no puede interrumpirlo. En la Venezuela tan revolucionaria, en el Buenos Aires tan de pasado mañana, en la Bolivia tan voluntariosa o en el Monterrey tan futurista, es el Hong Kong de Latinoamérica, así que ya no tiene ningún interés en formar parte de México. En fin, en toda la vastedad latinoamericana, la escala íntima de las cosas políticas sigue siendo íntimamente reaccionaria. Hay algo más cursi que los argumentos de izquierdas y derechas en defensa de la vida. El propio Darío notó decir unas cosas y hacer otras en Acolón, bebiendo unos versos, por cierto, de un racismo que duele un poco, pero bueno. Bebiendo la esparcida savia francesa, con nuestra boca indígena semiespañola, día a día cantamos la marsellesa para acabar danzando la caramañola. Sin que lo anterior lo eximiera, por supuesto, de aplicar el doble estándar propio de la clase de la que lo había generado. Aunque dio fieras flores liberales, discutió con el imperio y reconoció sus éxitos y servidumbres según los bandazos de su carácter saturnal, aunque defendió la democracia y se cansó de pregonar los valores de... Sí, esto está mal. Bueno, y era el cierre. Qué mal. Déjenme tacharlo. Otra vez. Aunque dio fieras flores liberales, discutió con el imperio y reconoció sus éxitos y servidumbres según los bandazos de su carácter saturnal. Aunque defendió la democracia, Darío era, igual que toda la clase media de la que provenía, un leal a Manuel Antonio Carreño y su ideología de la ocultación de lo propio de la clase media por la clase media. Muchas gracias.